Como ya le comenté, cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Dicha efeméride tiene por objetivo crear conciencia de la situación de las víctimas de este delito, así como promover y proteger sus derechos. Mujeres, niños y adolescentes son las principales víctimas de trata de personas, con numerosos propósitos, incluido el trabajo forzoso y la explotación sexual. Año con año, múltiples personas se convierten en víctimas de los traficantes en sus propios países y en el extranjero. Tengo en la vía telefónica a Nancy Ramírez, directora nacional de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children, justamente para hablar de esta esclavitud moderna. Nancy Ramírez, muy buenos días, gracias por esta entrevista. Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por este espacio para poder justamente tocar este tema tan relevante y a veces lamentablemente tan normalizado, ¿no? E invisibilizado que tenemos como sociedad mexicana y que es la trata de personas, que como bien lo has dicho al inicio, lamentablemente está tomando como sus principales víctimas a niñas, niños y adolescentes y también a mujeres. Tan invisibilizado que se nos hace extraño que haya un día para darnos cuenta y decir, pero ¿cómo es posible? Todo está sucediendo en este siglo, que a la gente se le esclavice, se roben a los niños para diferentes fines, y sin embargo está sucediendo y no lo vemos, no es fácil verlo. Definitivamente, uno de los retos mayúsculos que tenemos es justamente lograr que la trata de personas sea un delito identificado por la sociedad mexicana, ¿no? Que las y los ciudadanos tengamos claro que este delito existe, que hay múltiples modalidades de captación de niñas, niños, adolescentes, de otras personas para, pues finalmente, digamos, llegar al delito de trata de personas y que como sociedad tenemos que estar atentos a esa diversidad, ¿no? De modalidades en las que se da, de forma que seamos capaces también de denunciar cuando observemos que estas situaciones están ocurriendo. Hay cosas que pasan en nuestro día a día como ciudadanos que pensamos pues que ya son parte, ¿no? De la normalidad de la sociedad mexicana, como por ejemplo cuando vemos a las niñas y niños trabajando en las calles, ¿no? Muchas veces, lamentablemente, estas niñas y niños están siendo de redes de trata de personas que justamente les utilizan para la mendicidad forzosa, para el trabajo forzoso o los temas, ¿no? También de matrimonio, sobre todo de niñas menores de edad, pues que lamentablemente en muchas zonas del país todavía se dan como una forma de trata de personas porque las niñas finalmente son vendidas, ¿no? A otra persona a cambio de algo, o están, por supuesto, todos los temas de explotación sexual infantil, ¿no? Donde encontramos también la pornografía y bueno, múltiples formas en las que las niñas y niños se están enfrentando a estos delitos y también hay que prestar atención a los métodos de captación, entre ellos algo que ha crecido recientemente en los últimos años, que tiene que ver la captación a través de los medios digitales, de las redes sociales, donde sin duda como personas adultas tenemos que estar muy atentas y atentos a lo que las niñas y niños pues están haciendo y viviendo dentro de estas redes sociales porque es uno de los mecanismos de captación y hay que prestar más atención. ¿De qué tamaño es el problema que estamos enfrentando en México con el tema de la trata? Bueno, creo que uno de los retos también fundamentales es que lamentablemente no tenemos datos certeros, ¿no? De cuáles son los números, ¿no? De personas que están siendo víctimas de la trata de personas, porque además se estima que alrededor del 99% de los casos no se reporta, no se denuncia, es decir, hay una cifra negra altísima y entonces no podemos saber con exactitud cuántas personas están siendo víctimas de este delito. Lo que sí sabemos, digamos, sobre todo a partir de datos que se tienen de la Línea Nacional contra la Trata de Personas que opera el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, pues ahí es donde sabemos que es alrededor del 50% de las niñas, niños, adolescentes quienes están siendo víctimas de estos delitos y alrededor del 70% son mujeres y o niñas, pero lamentablemente no tenemos esos datos y sin duda, por supuesto, es un llamado al Estado mexicano a que se tiene que fortalecer pues la consolidación, la sistematización, el análisis de datos para poder entender mejor de qué magnitud es el problema y también, por supuesto, pues tomar medidas mucho más
acorde, ¿no?, a lo que esas realidades nos están indicando. Claro, hablabas de que se está dando el fenómeno de que por redes sociales enganchan a los niños, a las niñas, para poderlos sustraer. ¿Esta es como la primera causa o la primera forma, o hay algunas otras más que nos compartas, Hay Nancy? otras más. En realidad, la primera causa, y eso es súper importante también tenerlo muy claro, y es que es a través del contacto físico, ¿no? Y muchas veces, o la mayoría de las veces en realidad, pues son por personas cercanas o que finalmente conocen a las niñas, niños, adolescentes que viven en sus comunidades, que son parte de sus comunidades y que finalmente, pues bajo diversas formas de engaños, terminan, ¿no?, involucrándoles o bueno, utilizándoles para el delito de trata de personas. Entonces sigue siendo personas en el contacto físico, el mayor reclutamiento, pero lo que llama la atención es que cada año ha ido creciendo el reclutamiento también a través de las redes sociales, y una, digamos, de las mayores dificultades tiene que ver pues con que nuestra legislación no sea adecuado justamente para poder tener una mejor prevención y también una sanción adecuada cuando, digamos, la captación se da a través de las redes sociales, y por eso es tan importante, por supuesto, que en principio se legisle para poder tener cubierto todo el espacio digital, pero digamos también que haya distintas campañas de prevención donde sobre todo a las personas adultas se nos informe cómo, digamos, tener cuidado de lo que están haciendo las niñas y niños en las redes sociales, y por supuesto campañas dirigidas a niñas, niños y adolescentes a través del sistema educativo, por ejemplo, para poder llegar a todas y todos en términos de cuáles son los riesgos y cuáles son, digamos, las posibles señales de alerta que tendrían que estar observando cuando están en las redes sociales. Claro, tenemos nada más un minutito, Nancy, pero preguntarte sobre la actuación de las autoridades cuando ya un niño, una niña, una mujer han sido sustraídos, ¿cómo vemos el comportamiento de las autoridades al respecto? Bueno, tenemos que decir que todavía hay muchos esfuerzos que se tienen que mejorar, porque lamentablemente no todas las niñas, niños y adolescentes están accediendo adecuadamente a los mecanismos de reparación y de restitución de derechos a los que deberían tener acceso, justamente para poder tener una reintegración adecuada a su comunidad, un proyecto de vida, ¿no? Efectivamente, pues para que después de haber sido víctimas de estos delitos tengan las oportunidades que necesitan, las condiciones que necesitan para poder reintegrarse a la sociedad. Y ahí uno de los grandes desafíos, sin duda, es la falta de acceso al fondo para víctimas, ¿no? En principio porque con frecuencia no hay presupuesto, pero también porque el delito no se está sancionando con claridad, y eso impide que las niñas y niños accedan a este fondo para víctimas que el Estado mexicano está obligado a tener por ley. Pues muchísimo que hablar todavía del tema, pero se nos ha acabado el tiempo. Nancy Ramírez, directora nacional de Incidencia Política y Temas Globales de Save the Children, muchísimas gracias, y bueno, pues hay que poner atención a esto. Gracias, un saludo al auditorio y estemos atentos a las distintas modalidades de trata para denunciarlas y prevenir. Muchas gracias, Nancy, buenos días. Buen día.